Por otro lado, estamos hablando entonces que si el contribuyente sí paga sus contribuciones, si lleva su contabilidad, si es regla, se hace todo el procedimiento correspondiente para cubrir con sus obligaciones fiscales, pues se le llama autodeterminación. La autodeterminación es cuando el contribuyente él solo hace los cálculos aritméticos, establece la base contributiva sobre la cual van a pagarse los mismos los impuestos, y eso se le llama autodeterminación. Entonces la autodeterminación es yo solito, yo contribuyente, yo calculo mis ingresos, mis egresos, mis pérdidas, mis gastos, obtengo una base impositiva y le digo a la autoridad cuánto voy a pagar de impuestos. Esa es la autodeterminación. Entonces la autoridad no dice, normalmente no es como que incisiva en decir, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar tal cantidad. No, tenemos el derecho de autodeterminarnos. Nosotros como contribuyentes siempre vamos a precisar la base impositiva. Y si posteriormente la autoridad tiene la facultad de determinar esa base, esa cantidad impositiva. La determinación por parte de la autoridad la realiza cuando ejerce facultades de comprobación, una auditoría, una revisión. Entonces, cuando la autoridad revisa, ejerce sus facultades fiscales y determina el pago de las contribuciones. Las contribuciones pues se tienen que pagar en tiempo y forma, pero si el contribuyente no lo hace, entonces la autoridad ejerce sus facultades y las determina. Determinar significa en materia fiscal pues especificar cuánto vamos a pagar de impuestos. Eso es determinar, ¿no? Determinar entonces es decir cuánto voy a pagar de impuestos, ¿sale? Entonces existe la autodeterminación, es decir, el contribuyente dice cuánto va a pagar de impuestos, o existe la de la autoridad derivada de una facultad de comprobación. Por otro lado, bueno, pues está la presuntiva. La determinación presuntiva es la que realiza la autoridad cuando no hay elementos para obtener una base. Recordar que base es una cantidad de dinero que se obtiene después de restar a los ingresos, las pérdidas, las inversiones, las deducciones, gastos indispensables, que son las deducciones, etc. Entonces, si el contribuyente no está dado de alta, no presenta declaraciones, no calcula sus impuestos, no los paga, entonces la autoridad va a determinar la base impositiva. Va a decir cuánto tiene que pagar ese contribuyente de impuestos. Y a eso que hace la autoridad se le llama determinación presuntiva. La determinación presuntiva se da, pues ya lo comenté, cuando se omita la presentación de una declaración fiscal, se oponga o obstaculice el contribuyente a una revisión de la autoridad, no presente su documentación contable, registros, operaciones por más del 3%, omita registrar las operaciones por más del 3%, no proporcione informes sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales también, no lleve registros o lleve registros inexistentes, es decir, simula haber vendido, haber comprado, simulación fiscal. Entonces también no se puede simular en materia fiscal. Altere sus inventarios o sus precios por más del 3% para obtener una ventaja, es decir, fiscalmente lo registra con una cantidad, pero en la realidad es otra, pues está tratando de obtener una ventaja impositiva, es decir, pagar menos impuestos. No lleve un control de los inventarios. Todos los negocios deben de llevar control de inventarios, por eso es que en los establecimientos normalmente quien trabaje ahí o quien haya trabajado ahí los ponen a contar los productos.
Se supone que puede ser para que lleven un control de si se lo robaron o no, pero fiscalmente deben existir esos controles porque los faltantes en inventarios generan pago de impuestos. Entonces, si en el inicio de la jornada había 100 productos y al final de la jornada había 50, pues esa diferencia son ingresos del contribuyente sobre los cuales tiene que pagar impuestos. Entonces, por eso hay que llevar esos controles de inventarios. No se tengan máquinas de comprobación fiscal, ya no existen las máquinas de comprobación fiscal, ya se eliminaron, pero antes sí existían esas máquinas y sustituían la obligación de presentar o expedir comprobantes fiscales por internet o de los que ahora usamos, pero no, ya ahora todas las organizaciones deben expedir comprobantes fiscales por internet. Cualquier irregularidad en la contabilidad que imposibilite conocer la situación fiscal también va a ser una determinación presuntiva. Entonces la autoridad va a calcular los impuestos por el contribuyente. Reiterando, en primer lugar el contribuyente se va a autodeterminar, pero si no lo hace va a ser por parte de la autoridad, ¿sí? Y normalmente si es por parte de la autoridad, pues lo va a hacer presuntivamente. Hay un principio en materia fiscal que no se confunda con la determinación presuntiva, que es la presunción por parte de la autoridad. Saben que en penal se presumen las personas inocentes, ¿verdad? En fiscal, la autoridad presume que se deben las contribuciones. ¿Estamos? O sea, de entrada, para la autoridad debes contribuciones. Esa es sus presunciones de la autoridad. Si te falta algo, si vendiste, por ejemplo, si te falta en almacén, la autoridad no dice, ay, es inocente, se lo robaron. ¿Estamos? Le faltan 50 piezas en almacén, ay, se lo robaron. No, la autoridad no va a pensar eso, la autoridad va a pensar, como dicen por ahí, va a pensar mal, lo vendió. ¿Estamos? Y no me está pagando impuestos. ¿De acuerdo? Entonces esa es la presunción de la autoridad. La autoridad siempre va a presumir que todo son ingresos y que de todo le debemos impuestos. Esa es la presunción de la autoridad. Entonces, ¿cómo son esas facultades de comprobación? ¿Cuáles son esas facultades de comprobación? Bueno, están reguladas en primera instancia en el artículo 16 constitucional. El artículo 16 constitucional nos dice que todo acto de autoridad debe ser mediante una orden fundada y motivada. Esa es la regla. Entonces, si una autoridad va a revisar que yo haya cumplido con las disposiciones fiscales, en primera instancia por mandato constitucional, pues tiene que emitir una orden fundada y motivada. Sí, esa es la primera regla. Pero no, hay facultades de las autoridades que no requieren orden. Y por eso tenemos la revisión electrónica. La revisión electrónica, la autoridad primero revisa a los contribuyentes sin necesidad de una orden. Para cuando va la autoridad a un domicilio fiscal a revisar si expiden comprobantes fiscales, también primero es la revisión, después la orden. Entonces hay facultades donde se omiten de inicio las órdenes, ¿estamos? Pero esa es una regla general. ¿Cuáles son las facultades? Nosotros como abogadas y abogados impugnamos las órdenes. Cuando litigamos fiscal, impugnamos las órdenes, las atacamos de legalidad, de carente de legalidad, las atacamos de carente fundamentación, motivación, competencia de las autoridades. Si nosotros cuando litigamos fiscal, pues atacamos las órdenes, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. La facultad de comprobación más importante de la autoridad, pues es una visita domiciliaria. La autoridad elabora la orden, se presenta al domicilio fiscal. Antes de entregarla, pregunta por el contribuyente, si está, inicia su visita. Si no está, deja un citatorio para el día hábil siguiente. Ya al día hábil siguiente, esté quien esté, la autoridad inicia su visita. ¿Qué revisa la autoridad en una visita? Revisa contabilidad, bienes y mercancías. Es lo que revisa una autoridad, que todo esté en regla. Entonces, se requiere una orden de visita.
es un escrito, ¿sí?, de autoridad competente. ¿Cómo se sabe si es competente? Porque tiene que fundar y motivar, ¿sí?, lo que está realizando, que es competente por materia, que sería la fiscal, por grado, es decir, por jerarquía, y en un territorio específico. Cuando nosotros impugnamos una orden, revisamos que la autoridad materialmente sea la competente, que el servidor público jerárquicamente sea el facultado, que no vaya a ser un subordinado el que esté emitiendo la orden, sino la autoridad competente, y que no se pase del territorio, que esté sujeto o que se realice dentro de la circunscripción territorial de la autoridad fiscal. Va a tener un lugar y fecha de emisión de esa orden, los lugares donde se va a realizar o donde se desarrollará, la persona a la que se revisará, las contribuciones que se van a verificar, si es IVA, si es IEPS, si es impuesto sobre la renta. Ahí va a decir la persona, ¿sí?, a la que se le revisará y qué se le revisará. También va a indicar quién va a revisar. ¿Quién va a revisar esos impuestos? Es decir, las autoridades designadas para la visita, también lo va a indicar la orden. Debe estar fundada y motivada, es decir, especificar los lugares, especificar los fundamentos por los cuales se van a revisar esos lugares, lo que se va a revisar, los fundamentos de lo que se va a revisar. Entonces, cuando nosotros vamos a impugnar una orden, revisamos todos los artículos, los leemos y comparamos con la legislación, porque a veces la autoridad pone o redacta legislación que ya no está vigente, redacta artículos erróneos. Entonces nosotros, al momento de hacer la defensa fiscal, cotejamos todos los fundamentos y las razones que expresa la autoridad en su escrito correspondiente. Nombre y firma del funcionario competente, también ahí se expresa si el funcionario es competente para realizar ese acto, esa actividad. Si la orden de visita, ¿sí?, no está o no cumple con estos requisitos, la pudiéramos impugnar vía amparo indirecto, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer si no reúne los requisitos. Yo recomiendo no impugnarla en amparo indirecto, esperarnos a que termine el procedimiento y posteriormente se puede impugnar la orden. Muchas personas se niegan a recibir la orden. Si se niegan a recibir la orden, no cambian el resultado, no beneficia. Muchas personas dicen, pues no recibas porque te vas a comprometer. Para nada. Tenemos en fiscal 3 instancias, tenemos recurso, juicio y amparo. Entonces tenemos que recibir. Por el contrario, si no reciben, no les van a entregar los documentos y después para impugnar no vamos a saber qué impugnar porque no tenemos a la mano la orden. Entonces, ¿cómo la voy a litigar? ¿Cómo voy a litigar algo que no tengo en mi poder, en mis manos, ¿no? Entonces muchas personas piensan que no recibir es algo bueno, es algo positivo, y desafortunadamente también me han tocado que abogadas o abogados no reciben, no quieren recibir, y eso no tiene nada que ver, ¿sí? No impacta. Por el contrario, sí impacta si no tenemos esos documentos al momento de impugnarlos, ¿no? Y me ha tocado ver que cuando no quieren recibir, la autoridad se lleva los documentos y tiene la oportunidad de corregirlos si se equivocó. Entonces, sí, dame mi papel, es mío, es para mí, y yo en el momento oportuno lo voy a impugnar. En cambio, si se lo llevan, pues no voy a saber qué impugnar. Llega con el cliente conmigo, es que llegó una autoridad y me dijo que traía una orden. No se preocupe, entrégueme la orden para litigarla. No, es que no la quise recibir. Entonces, ¿qué voy a impugnar? ¿Qué voy a litigar? ¿Sí? Entonces se complica la situación. Entonces después le tengo que cobrar más al cliente por tratar de conseguir esos documentos, pero a veces surge porque tenemos a veces el tiempo recortado para hacer la demanda. Entonces imagínense que se venza para hacer la demanda en una semana. Entonces en una semana yo no voy a obtener ese documento si lo solicito, se tarda, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que los clientes reciban la información. ¿Cómo es la visita? Bueno, pues ya quedamos que es una orden.
se deja un citatorio si no está la persona a la que se dirige la orden. Lo ideal es que no esté para que se genere el citatorio. Si se hace mal el citatorio, lo impugnamos y lo ganamos, la nulidad es absoluta, anulamos todo. Entonces siempre hay que generar o tratar que el cliente genere un citatorio. Posteriormente la cita es para el día hábil siguiente. Ya cuando sea el día hábil siguiente, llega otra vez la autoridad, pregunta por el contribuyente, si no está, ya va a iniciar su procedimiento, ya va a realizar su actividad la autoridad, entonces ya no va a ser factible que ocurra otra cuestión diferente. Entonces, cuando llegue el día y hora de la cita, la visita se realice con quien se encuentre en ese domicilio fiscal, con quien se encuentre. ¿Sí? Ya va a iniciar o se va a levantar el acta de inicio con la persona que esté al frente del establecimiento. Le van a preguntar qué hace ahí, que se identifique, le van a preguntar por qué es que está ahí, cuáles son sus funciones, qué relación tiene con el contribuyente, y ante esa persona la autoridad se va a identificar y va a realizar todo el procedimiento de visita. ¿Qué le va a pedir la autoridad? Le va a pedir que le entregue la contabilidad que le permita ingresar al domicilio a revisar bienes, incluso y mercancías. Todo lo que haga la autoridad, toda esa revisión, todo lo que ocurra, se levanta en actas parciales, así se llaman. La primera es un acta de inicio y lo demás, actas parciales. ¿Cuántas veces puede ir la autoridad? Las veces que quiera puede ir al domicilio. ¿Qué autoridad? Los que estén autorizados en la orden solamente. Si no estoy autorizado en la orden, no puedo entrar al domicilio fiscal, ya que el artículo 16 constitucional prohíbe la entrada de personas al domicilio de los contribuyentes si no hay orden. Esa regla también aplica para penal. Para materia penal, las personas que investigan delitos no pueden ingresar a un domicilio si no es por una orden judicial. Aquí la orden le emite la misma autoridad, están autorizadas las autoridades para ellas mismas emitir sus propias órdenes, no requieren una orden judicial. También en mercantil, cuando se va a llevar a cabo un embargo, en mercantil, el juez emite la orden para realizar ese embargo y va un actuario, un funcionario jurisdiccional que acude al domicilio a realizar o practicar el embargo. En materia fiscal no se requiere una orden judicial, sí puede ser la misma autoridad la que lo puede emitir. Entonces puede ir en cualquier momento, levantar cada que va y encuentra algo irregular, va a levantar un acta parcial. Ya cuando concluya su revisión, levanta su última acta parcial. ¿Cuánto tiempo dura una visita? Puede durar hasta un año. En la última acta parcial se hace un resumen de todas las irregularidades que encontró la autoridad en la visita al domicilio fiscal. Siempre antes de que una autoridad emita su veredicto final, una autoridad fiscal, pues hay una garantía de audiencia. En la garantía de audiencia nosotros entregamos un escrito donde aportamos las pruebas y los alegatos correspondientes a lo que es nuestra defensa en materia fiscal, ¿no? Este documento de garantía de audiencia normalmente lo hace el contador o contadora que asesora al contribuyente. Sobre los elementos descritos en materia fiscal, pues tuvimos la conferencia días pasados sobre los escritos en materia fiscal. Ojalá que puedan, por favor, accesar a la página. Déjenme abrir la página. Ojalá puedan accesar a la página de YouTube en mi canal, donde pueden encontrar ese video aquí que se llama Elaboración de escritos en materia fiscal. Sí, entonces ahí está. Para que complementen la información que estamos comentando específicamente sobre esto. Entonces es un escrito que se entrega
antes de que la autoridad emita su sanción o diga o precise qué es lo que le debemos de impuestos. ¿Sí? Estos hechos consignados en la última acta parcial van a indicar cuánto debemos de impuestos, qué omitimos pagar de impuestos, cuál es la cantidad que se le adeuda a la autoridad. Entonces nosotros en la garantía de audiencia pues le vamos a decir lo contrario, le vamos a decir que no se deben las contribuciones, que no se deben los impuestos, pero le vamos a hacer llegar las pruebas. Las pruebas son documentales. ¿Qué tipo de pruebas tenemos en esta etapa? Solamente documentales. Ustedes saben que hay diferentes tipos de pruebas: confesional, testimonial, pericial, documental, pruebas científicas, tecnológicas, inspección judicial. Tenemos varias pruebas. En fiscal, en esta etapa, solo documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Eso es lo que nos van a aceptar. Y posteriormente tenemos un acta final en donde se concluye por la autoridad, se hace un análisis entre los hechos contenidos en la última acta parcial y lo que nosotros le contestamos a la autoridad. Y entonces se emite su acta final. Ya en la final, pues prácticamente nos dice cuánto debemos, pero todo lo tiene que integrar en una resolución que se llama crédito fiscal. En materia normal, crédito es cuando nos prestan dinero. En fiscal, crédito es que le debemos dinero a la autoridad, y eso se va a precisar en la resolución, y en ella se va a establecer cuál es la cantidad que le adeudamos a la autoridad por concepto de contribuciones, actualizaciones, o sea, intereses, gastos de ejecución y multa. Sí, ahí va a contener el crédito fiscal. La visita dura 12 meses y la autoridad tiene 6 meses para emitir esta resolución. Entonces, en total, una facultad de comprobación mediante visita dura 1 año y medio. Una vez que está el crédito fiscal, nos van a dar 30 días para pagarlo, 15 días en materia de IMSS, y vamos a tener 30 días hábiles para presentar un medio de defensa, ¿sí? Para presentar recurso o juicio, pero si es un acto del IMSS vamos a tener 15 días para el recurso y los 30 días para el juicio. Entonces, ya por mucho son 30 días hábiles para un medio de defensa en materia fiscal. Los clientes no saben de términos, aunque a veces aunque el documento lo expresa los términos para presentar, para pagar, para garantizar, pero los clientes no saben de términos. Y muchas veces nos buscan ya cuando se va a vencer el término. Entonces hay clientes que me han dado 1 semana para impugnar, para hacer una demanda. Es muy poquito porque en fiscal es muy difícil que podamos usar esos formatos de demandas, o que se les denomina machotes, como los pueden usar por ejemplo, en laboral, ¿sí? Entonces, no, aquí tenemos que hacer un análisis de cada uno de los asuntos que nos están entregando nuestros clientes, porque las autoridades muchas veces hacen diferente cada procedimiento, aunque esté establecido en ley, pero le cambian algunos fundamentos, le cambian algunos procederes en el ámbito de su actuar, o van haciéndolos mejor cada día. Entonces, como los van haciendo mejor cada día, pues nos cuesta más trabajo impugnarlos y nos tardamos más. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Entonces, las abogadas y abogados nos buscan para el medio de defensa cuando ya el crédito fiscal establece una cantidad a pagar a cargo de los contribuyentes, ¿sí? Entonces, es esa parte que corresponde a la visita domiciliaria. Vamos a ver otra facultad de comprobación. Bueno, antes, ¿qué puede suceder durante una visita? Lo principal es que no impidan que la autoridad realice su actividad. No se puede entorpecer. No podemos huir tampoco. La autoridad tiene atribuciones
en el caso de que ocurra eso, ¿sí? Entonces no podemos huir ni contradecir a la autoridad en ese momento, ni evitar su procedimiento. Ese procedimiento se va a realizar incluso con uso de la fuerza pública. Entonces no tenemos por qué omitir o impedir que la autoridad realice sus facultades. Si nosotros lo hacemos, pues es probable que nos aseguren la contabilidad. Nos van a asegurar los documentos de la empresa, del negocio, porque nosotros estamos tratando de huir o impedir que la autoridad realice sus facultades de comprobación, ¿sí? Entonces es un error muy grave tratar de hacer maniobras para que no suceda lo inevitable. O sea, una facultad de comprobación es inevitable. Se va a hacer porque se va a hacer. Haga lo que haga, diga lo que diga. La única manera de detener una facultad de comprobación es tener una suspensión de un juez de distrito, siempre y cuando pues haya presentado un amparo indirecto en contra de la visita y el juez de distrito haya suspendido el procedimiento de esa facultad de comprobación, ¿sí? ¿Qué más me puede hacer la autoridad si no acato la orden? Pues asegurarme los bienes o las mercancías. También si detecta que no están amparadas esos bienes o mercancías con un comprobante fiscal. Entonces, si yo tengo en el negocio mercancías y no acredito por qué están ahí esas mercancías, por qué las tengo yo, o no acredito de dónde vienen con los documentos correspondientes, o que se hayan pagado los impuestos sobre esas mercancías, bueno, pues también me las va a asegurar y las va a retener en su poder por parte de la autoridad hasta que se aclare la situación, ¿sí? Entonces también, si no permito el inicio, es decir, no dejo que la autoridad inicie sus facultades de comprobación, también me va a realizar un procedimiento y va a llamar a la fuerza pública para poder iniciar las facultades de comprobación. Entonces es obligatorio, no hay forma de evadir esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, esa es la facultad de comprobación. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Revisión de dictámenes fiscales. ¿Qué son los dictámenes fiscales? Son documentos que entregan los contadores públicos certificados. Alguien que estudia contaduría, ¿sí? Termina la carrera y es CP, contador público. Después tiene que estudiar, llevar cursos, hacer exámenes y lo certifican. ¿Qué es estar certificado? Pues es tener una autorización para validar la información contable de las empresas. Entonces le entregan una certificación y puede revisar documentación contable y decir que está correcta. No tienen fe pública, pero sí dan fe de que toda la contabilidad de esa empresa, de esa organización, es correcta, es adecuada, está conforme a las disposiciones fiscales. Entonces, esos dictámenes los emite un contador público certificado, contratado por una empresa. Ganan muy bien estos contadores o contadoras. Grandes empresas los contratan para que las dictamine. ¿Qué es eso de que las dictamine? Pues que emita un dictamen de que manejan bien su situación fiscal. Entonces, esos contadores públicos certificados elaboran esos dictámenes y dictaminan que la contabilidad de grandes empresas está correcta. Entonces, la autoridad no revisa a esas empresas porque ya están dictaminadas. Si la autoridad quisiera revisar algo, tendría que revisar al contador o contadora pública, porque él fue el que validó esa información. ¿Estamos? Entonces, aplican las mismas reglas que una revisión de gabinete. ¿Qué significa? Que si algo está mal en la contabilidad, en el dictamen,
la autoridad le va a pedir al contador público certificado que aclare esas anomalías que detectó la autoridad, ¿sale? Y le va a pedir a ese contador público certificado que le entregue en sus oficinas de la autoridad diversa información para aclarar los errores detectados. Revisión de gabinete entonces significa que una persona física o moral tiene que llevar documentos a las oficinas de la autoridad para que lo revise. Eso significa revisión de gabinete. ¿Sí? Tengo que llevar esa información contable a la oficina de la autoridad para que la revise. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, implica llevar la contabilidad a las oficinas de la autoridad fiscal. Entonces, no sé si se fijan que yo leo esto, pero ya me sé lo que está acá, ¿estamos? ¿Sí se fijan? ¿Qué es eso? Pues que tengo la información acá, no aquí. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Hay que transferir esta información a nuestro cerebro para dar unas mejores asesorías. Muy bien. Cuando no hace bien entonces su trabajo el CPC, se le multa, ¿sí? Aquí lo puse doble, se le multa, estoy reiterando, vamos a borrar una. Y se le quita su registro. Entonces un CPC no se va a prestar a engañar a la autoridad, porque no solo van a impedirle que dictamine a esa empresa, le van a impedir que dictamine general a todas las empresas, a todos los negocios. Cuando se le hace un procedimiento a un CPC para quitarle su registro, nos busca a nosotros las abogadas y los abogados para litigar ese expediente, ¿de acuerdo? Lo litigamos. Entonces impugnamos el retiro del registro de las contadoras y los contadores, lo litigamos en un juicio contencioso, ¿sí? Entonces procede recurso y procede juicio. Normalmente nos vamos al juicio, pero antes está el recurso fiscal. Cuando se le quiera quitar a un CP su dictamen para efectos fiscales o el dictamen que emiten para efectos fiscales, ¿sí? Entonces ahí está. Eso es lo que tenemos del CPC. Siguiente facultad de comprobación, revisión de comprobantes fiscales. Cuando ustedes, no sé si han ido al médico particular, yo creo que sí, o al médico privado. Cuando tú vas al médico privado, pagas tu consulta, te tienen que expedir el comprobante fiscal por internet o te deben dar la facilidad para que puedas obtener el comprobante fiscal por internet. En muchos de los casos no ocurre así. Están infringiendo entonces las disposiciones fiscales, no solo los médicos, abogados, arquitectos, todas profesiones, ¿no? Igual vas a un abogado, le dices deme 1,000 pesos para las copias, le das 1,000 pesos para las copias, pues te tiene que expedir un comprobante fiscal para internet. ¿Estamos? ¿Sí? Y no es así, ¿de acuerdo? Entonces la autoridad fiscal tiene la facultad de ir a esos negocios, a esos establecimientos, a esos despachos, a esos consultorios y verificar que se estén expidiendo los comprobantes fiscales. Si detecta que no se están expidiendo, la autoridad fiscal emite una resolución en donde indica eso y nos da la garantía de audiencia para que aclaremos. La audiencia es un escrito. No es que podamos ir con la autoridad y hablar con ella, no. La garantía de audiencia es un escrito que tenemos que hacer donde expresemos los argumentos y adjuntemos las pruebas de nuestra inocencia fiscal. ¿Estamos? Entonces, llega la autoridad y le pregunta al cliente que sale del despacho, ¿le dio el abogado un comprobante fiscal? No. Entonces, en ese momento la autoridad anota en su acta que no dio comprobante fiscal, por lo cual no está expidiendo comprobantes fiscales, está transgrediendo tales artículos de la legislación fiscal y le da su garantía de audiencia para que presente sus pruebas y sus alegatos. ¿Estamos? Una vez que se vence el plazo para esa garantía de audiencia, entonces
emite la resolución definitiva. La resolución definitiva puede ser que es inocente fiscalmente hablando o que es responsable. Si es responsable fiscalmente hablando, ya no tiene garantía de audiencia, tiene medios de defensa, ¿de acuerdo? Posteriormente a la resolución definitiva. Entonces, no hay un citatorio, llega la autoridad, revisa, a diferencia de la visita domiciliaria. ¿Se acuerdan que vimos que había un citatorio? Aquí no, llega de sorpresa para ver. Imagínense que te avisen que mañana te van a revisar, pues te vas a poner al corriente, ¿estamos? ¿Sí? Entonces aquí no hay citatorio. Entonces se levanta un acta con los hechos, se levanta un acta con las omisiones, con lo que está pasando en específico, y posteriormente ocurre o se realiza la conclusión por parte de las autoridades fiscales. Muy bien. Esos hechos, esas omisiones levantados en un acta, ¿sí? Vamos a tener la oportunidad, lo comentaba, de que nos otorguen una garantía de audiencia. Nuevamente, si me hacen favor de revisar la elaboración de escritos, ahí les puede ayudar para encontrar elementos que ponerle a los escritos o cuestiones que podemos argumentar ahí en los escritos en materia fiscal cuando nos otorguen la garantía de audiencia. Y aquí abajo del video, en la descripción, están unos enlaces a unos archivos que pueden consultar también. Entonces se concede la garantía de audiencia y se emite la resolución. Si la resolución es multa, normalmente cuando no expides comprobantes es multa, puede ser clausura, puede ser clausura, sobre todo si es reincidente. Entonces la resolución puede ser de primera instancia multa, la segunda puede ser multa y clausura. Entonces se emite la resolución, se llama crédito fiscal. Ya vimos, crédito fiscal es todo adeudo que tenemos para con la autoridad. Ese crédito fiscal implica una multa, es un dinero que le debemos a la autoridad. Y entonces nos vamos a ir a los medios de defensa. Entonces ese cliente o esa clienta nos va a buscar para litigarlo. Ya quedamos, impugnar un crédito fiscal son 30 días hábiles para impugnar un crédito fiscal, es la regla general, salvo los créditos fiscales del IMSS que les comenté que son 15 días para el recurso. ¿Estamos? Entonces el recurso 30 días, IMSS 15. Juicio contencioso para todos los medios de defensa son 30 días hábiles. Reiterarles, las clientas, los clientes no saben de días ni de plazos ni nada de eso y nos van a dar casi al final el crédito fiscal. ¿Sale? Lo más común, para ir cerrando, revisiones electrónicas. La revisión electrónica no requiere orden. En cuanto una autoridad llegue a su oficina, que inician a laborar a las 8 de la mañana, por regla general, cuando la autoridad llega a su oficina, se puede meter a su sistema, ingresar nuestro RFC, nuestro Registro Federal de Contribuyentes, y hacernos una revisión. ¿Qué revisa? Principalmente cuentas bancarias, depósitos, movimientos en instituciones de crédito, de todas, porque luego a veces decimos, y esta sí, esta no, todas, cajas populares, bancos. Se han visto también las de las tiendas de conveniencia que dan unas tarjetas, pero están respaldadas por un banco, no sé si han visto. Entonces, todo lo que haya en bancos, la autoridad lo puede revisar en tiempo real. Si ahorita me llega un depósito en una tarjeta, la autoridad en tiempo real le llega el aviso de que ocurrió ese depósito en mi cuenta. ¿Estamos? Entonces, esa es la revisión electrónica. Me llega un movimiento, un depósito, expido un comprobante fiscal, me dan un comprobante fiscal, la autoridad todo eso lo tiene registrado en su plataforma y con mi RFC se mete a esa plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, se realizan por medio de correo electrónico y el portal de internet de la autoridad fiscal. Esas revisiones electrónicas
me van a llegar a un apartado de la página del SAT que se llama Buzón Tributario. El Buzón Tributario es una plataforma del SAT donde me llegan las notificaciones o puedo presentar promociones. Para usar el Buzón Tributario lo debo activar y tener mi firma electrónica expedida por el Servicio de Administración Tributaria, ¿sale? Entonces ahí por medio de ese Buzón Tributario me pueden requerir. Ahí voy a presentar escritos, ¿sí? Documentos, promociones ante la autoridad fiscal. Entonces el Buzón Tributario incluso sirve para presentar recurso fiscal, ¿sí? Una vez que inicia la revisión por parte de la autoridad, no me entero de la revisión hasta que la autoridad termina de revisar. Entonces me va a llegar un aviso al correo electrónico de que hay una notificación a mi nombre y me tengo que meter al Buzón Tributario a consultar esa notificación, ¿sale? Yo no tengo Buzón Tributario, no todas las personas están obligadas a tener Buzón Tributario, estamos solo algunas fiscalmente. Entonces llega ese aviso y te van a dar una garantía de audiencia nuevamente sobre esas irregularidades. Ya quedamos que la garantía de audiencia es un escrito en donde expresamos por qué somos inocentes fiscales. Una vez que analizan mi escrito, la autoridad emite una resolución definitiva. Ya quedamos que es un crédito fiscal. Toda resolución de una autoridad fiscal es un crédito fiscal. Toda resolución definitiva que trae una cantidad a pagar se llama crédito fiscal y va a traer los intereses, la actualización, la multa, y me voy nuevamente al medio de defensa, ¿sí? El medio de defensa puede ser recurso o juicio contencioso, ¿de acuerdo? La siguiente vemos el trámite del medio de defensa. Aquí nos quedamos, ¿de acuerdo? Porque ya hemos hablado mucho del medio de defensa. La siguiente vemos su tramitología, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Alguna duda?